Muy buenas noches a cada uno de ustedes que va a ir conectándose conforme vayan pasando los segundos. Voy a dar un breve momento para que más personas puedan conectarse y así todos podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Y a ustedes que se están conectando voy a pedirles de favor que puedan compartir este mensaje para que pueda llegar a más personas y seamos cada vez más personas pudiendo meditar la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. Queremos darles siempre una cordial gratitud por su interés y por siempre estar siguiéndonos a través de nuestras transmisiones en vivo, a través de nuestras publicaciones. Queremos recordarles que tenemos habilitada el sistema de mensajes directos para que puedan consultarnos cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, también dejarlo en comentarios. Siempre va a ser para nosotros un placer poder saber en qué manera podemos servirle y en qué manera también nosotros podemos mejorar. Y bien, ya que hay pues el numerito de personas conectadas va aumentando, me gustaría en esta noche compartir una historia en la palabra de Dios que es algo en la que nos podemos identificar, en la que se puede identificar cualquier persona, y la encontramos en Lucas y su capítulo 23. Si tienes una Biblia, te invito a que la puedas abrir conmigo y que podamos leer juntos en Lucas capítulo 23. Yo estoy utilizando acá la versión de Reina Valera de 1960. No sé qué versión tengas tú en casa o qué versión puedas tener acceso también en línea. Puedes encontrar la palabra de Dios. Lucas 23, vamos a estar leyendo del versículo 39 al versículo 43. Esta es una historia que la podemos encontrar también en paralelo en todos los evangelios, y se trata de la crucifixión del Señor Jesús, pero sobre todo en particular los malhechores que fueron puestos uno a cada lado de él. Y en esta noche vamos a estar viendo por unos minutos la manera en la que estos hombres actuaron, o de qué manera nosotros podemos identificarnos, o mejor dicho, con cuál de estos dos malhechores nosotros podemos identificarnos. Leamos pues juntos la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, leyendo del verso 39 en adelante. Dice la palabra de Dios: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hasta ahí vamos a leer y vamos a tratar de ver versículo por versículo para poder sacar el mayor provecho a esta lectura. En primer lugar, recordemos, está la escena de la crucifixión. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera en Juan capítulo 19, versículo 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Después de que Jesús pasó por juicios, después de que Jesús padeció ante el concilio, después de que Jesús padeció ante el Sanedrín, después de que Jesús estuvo delante de Pilato, delante de Herodes, y después de que Jesús fue sentenciado a muerte, después de que él fue brutalmente castigado y azotado por los soldados romanos, fue puesto a cargar su propia cruz y llevarla hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera, una pequeña colina que estaba en las afueras de Jerusalén. Junto con Jesús fueron crucificados dos malhechores, dos criminales, que nos identifica la palabra de Dios en los 4 evangelios. Nos dan detalles de que estos hombres eran por lo menos criminales, eran malhechores, eran delincuentes, eran inicuos, cumpliéndose así la escritura que con tales fue contado él en su crucifixión. Verso 39, Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si recordamos bien, cuando Jesús está crucificado en aquel monte, cuando Jesús está puesto en aquella cruz, los principales sacerdotes estaban allí presentes.
Parte de las personas que le querían ver muerto estaban allí presentes. También estaba su madre María, también estaba María Magdalena, el discípulo amado. Los demás habían huido, habían corrido, no querían siquiera acercarse por temor también a ser apresados o a ser muertos de una manera semejante a la que Jesús fue crucificado. El punto es que las personas que le habían rechazado, imagínense, pongo a pensarme una semana antes de que esto aconteciera, aquel pueblo de Jerusalén, cuando ellos tomaron ramos y cuando ellos decían Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, cuando le recibieron con palmas, alegre, cuando él iba montado sobre aquel pollino, sobre aquel pequeño asno entrando a Jerusalén, aquellas personas le alababan, le recibían con gozo. Es irónico pensar que aquellas personas que en un día gritaron bendito el que viene en nombre del Señor, días después, una semana después, iban a estar gritando crucifícale, crucifícale, y se iban a regocijar por verle a él muriendo en aquella cruz del Calvario. Cuando los principales sacerdotes, cuando el Sanedrín, cuando el consejo habían salido con la suya, habían consumado en cierta manera su propósito de ver a Jesús muerto, ellos aún así estaban injuriándole y le estaban desafiando, diciendo: a otro salvó, él mismo no puede salvar, que descienda ahora mismo de la cruz y vamos a creer en él. Estaban desafiando a Jesús. Ya habían logrado su propósito de que Pilato le condenase a muerte. Ya habían logrado su propósito de que Jesús fuese llevado a la crucifixión, pero no era suficiente. Ahí estaban tratando de mofarse, ahí estaban tratando de desafiarle, aún ahí estaban tratando de que Jesús les convenciera de que Él era el Cristo, descendiendo de aquella cruz y salvándose a sí mismo. Pero vamos por un momento a no pensar en los principales sacerdotes, no vamos a pensar en el concilio, no vamos a pensar en los soldados romanos o en las otras personas que estaban allí al pie de la cruz. Quiero que nos enfoquemos en los malhechores, en los dos que fueron crucificados con Cristo en aquel día, en aquel momento. Nos dice el versículo 39 que uno de los malhechores que estaba colgado les injuriaba. Mateo y Marcos dice que al principio los dos lo hacían, los dos malhechores estaban desafiando a Jesús, pero cuando llegamos a la lectura aquí en Lucas 23, podemos hacer una comparación, podemos hacer un contraste entre la actitud de un malhechor y la actitud del otro malhechor, y eso es lo que quiero que notemos juntos. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores ve que Jesús está en medio y le desafía. Le dice: si tú eres el Cristo, bájate, sálvate, sálvanos a nosotros mismos y vamos a creer. Si tú eres Dios, pruébalo, convénceme, pruébame de que tú eres Dios, de una manera desafiante, de una manera, no sé si le vamos a llamar tal vez arrogante, pero de una manera desafiante, diciéndole a Jesús: baja de la cruz y vamos a creer en ti. Ahora, yo quisiera que pensáramos de que toda la humanidad está representada en esos dos hombres en la cruz. Todos nosotros, en cierta manera, nos identificamos con estos dos malhechores en la cruz. Quizá va a decir usted: a ver, suave, pero yo nunca he cometido tal cosa para yo ser digno de muerte, y peor aún, ser crucificado, porque era la peor manera de ejecución en aquel entonces. Bajo el Imperio Romano, a toda aquella persona que era crucificada era el peor de todos, era el peor de los criminales. La crucifixión era la peor manera de ejecución que sentenciaba o que tenía en práctica el Imperio Romano en aquel entonces. Por tanto, no vamos a pensar de que alguien estaba siendo crucificado por haber hecho alguna cosa leve, sino alguna cosa grave. Por el contrario. Pero primero que todo, estos dos hombres representan a la humanidad. ¿En qué sentido? Naturalmente hablando, espiritualmente hablando, la Biblia dice que todos nosotros nacimos en la misma condición. Todos nosotros nacimos en la condición de pecadores, necesitados de la gracia de Dios, necesitando el perdón de Dios, necesitando la salvación de Dios, necesitando a un Salvador. Ahora, este hombre
tiene una actitud en particular en cuanto a Cristo, totalmente desafiante, totalmente rechazante, o rechazándole a Él, mejor dicho. Ahí disculpen, a veces invento palabras con mi español. Entonces, algo que podemos pensar es la condición que este hombre tenía naturalmente. Algo que él sabía es que lo que tenía adelante de él era una muerte segura. Este hombre ya estaba en un punto donde ya no importaba lo que hubiese hecho anteriormente, ya no importaban las cosas que tal vez él pudo haber logrado en su vida. Se encontraba ante el hecho inminente de su muerte. Y estimado oyente, usted que está escuchando, donde sea que usted esté, en las condiciones que usted se encuentre, va a llegar un momento en su vida en el cual usted se va a encontrar con la muerte, porque la muerte es inevitable. Algo que usted y yo tenemos seguro en este mundo no es el seguro de vida, no es el seguro con el banco, no es la seguridad o el respaldo económico, no es la ayuda de los amigos. Si algo que usted y yo tenemos seguro mientras estamos en este mundo es la muerte, es algo inevitable, es algo que está delante de nosotros. Dice la palabra de Dios que está establecido para todos que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y llegado a este punto, no importa a la verdad si fuiste una persona adinerada o si fuiste un mendigo. Llegado al punto, al lecho de la muerte, no importa si durante tu vida condujiste un Lexus o fuiste al trabajo o algún otro lugar transportado en bus, no importa si tuviste una casa con comodidades o viviste en una caja de cartón debajo de un puente, no importa si estudiaste en las universidades más prestigiosas del mundo o en las universidades más prestigiosas de tu país, o si tal vez nunca tuviste un título universitario, un título de primaria, un título de preescolar. Llegado al punto del lecho de la muerte, nada importa. Nada de lo que hayas logrado anteriormente tiene validez alguna, sino únicamente lo que está adelante, lo que está después de la muerte, lo que le sigue a la muerte, que es la eternidad. Eso es lo único que importa en el lecho de muerte, porque tarde o temprano la muerte puede llegar a nuestra vida, puede llegar de una manera silenciosa, puede llegar de una manera pasiva, tal cual como a una persona se la llevan las olas del mar sin que se dé cuenta, puede llegar a través de un cáncer, o puede llegar a través de un tumor, a través de alguna enfermedad, algún padecimiento, o puede llegar de manera repentina a través de un accidente, o a través de algo sorpresivo, tal cual como una fiera agarra a su presa de una manera salvaje. De tal manera pudiera llegarnos la muerte a nosotros, o tal vez aún la preocupación hoy en día en el mundo a través de esta pandemia COVID-19, a través de ello pudiera llegar también la muerte a nuestra vida. Pero al final de cuentas no importa de qué manera vaya a llegar, no importa si es a través de COVID-19, no importa si es a través de un accidente, no importa a través si es de un cáncer, si es de alguna enfermedad. El punto es que usted y yo somos vulnerables ante la muerte, somos de la muerte, y nos puede llegar a nuestra vida en cualquier momento de una o de otra manera. Y eso es algo que este hombre sabía, y en ese sentido nosotros somos semejantes a este hombre en esa condición vulnerable físicamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, todos hemos nacido en esa condición de pecado, porque la palabra de Dios dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, nos enseña Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. En esa condición, estimado oyente, nació usted. En esa condición nací yo, sin importar cuál sea mi estatus social ahorita, sin importar cuál sea tu estado social ahorita, sin importar cuál sea tu educación, tu preparación, o qué tan buena sea tu familia, o qué tan bueno te consideres, o qué tan buena reputación tengas en la sociedad, o con las personas de tu trabajo, o en tu familia, o en tu barrio. Eso no importa. Eso no cambia la condición natural, la condición espiritual de una persona.
todos nosotros, ante los ojos de Dios, dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios por su propia naturaleza, por su propio instinto natural. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo es posible que no haya un justo en el mundo? Y ahora pudiéramos pensar, pero, a ver, suave, yo he hecho cosas buenas. Yo ayudo a personas. He ayudado a varias personas. Procuro ser bueno, procuro portarme bien. Sí, yo sé que pudiera decir alguno, tengo mis malos momentos allí, algunas cositas que procuro tapar para que las demás personas no se den cuenta, pero sí también he procurado hacer el bien, he procurado portarme bien. Estas cosas, estimado oyente, son buenas. Es bueno que se porte bien, pórtese bien, pero esto espiritualmente no le va a mejorar en nada, porque espiritualmente es impotente, es débil, es incapaz de mejorar su condición, dice Romanos 5. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, dice que Cristo, cuando aún nosotros éramos débiles, impotentes, incapaces de mejorarnos, Cristo murió por nosotros, los impíos. Esto era algo que este hombre lo sabía. Él sabía que estaba colgado en aquella cruz porque merecía recibir eso. Él lo sabía. Sin embargo, en ese momento no le importaba su condición, sino que estaba desafiando a Jesús. Tenía una actitud de rechazo total en contra de Jesús. Ahora, si sabemos muy bien que Cristo estaba siendo crucificado en ese momento, cumpliendo las Escrituras, tal como la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, según había profetizado Isaías en Isaías capítulo 53, el Cordero de Dios, el siervo de Jehová, había venido a este mundo para pagar en aquella cruz aquella deuda que usted debía haberle pagado a Dios, aquella deuda que yo debí haberle pagado a Dios. Pero aún siendo Él inocente, aunque no se halló pecado ni engaño en su boca, Él fue muerto, Él fue crucificado, Él fue brutalmente azotado, Él fue desfigurado de tal manera que había quedado irreconocible. Si lee Isaías 53 va a darse cuenta cómo el profeta describe la manera en que Jesús fue crucificado o qué connotación tenía eso para con nosotros. Afligido Él, fue molido, fue partido por nuestros pecados. Cuando leemos en el libro de los Salmos también nos damos cuenta acerca de los sentimientos de Jesús, lo que había adentro de Él, en su pensamiento, en su corazón, mientras estaba siendo crucificado. Y estos malhechores pudieron escuchar cuando Jesús aún decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en aquel momento de la crucifixión, Jesús estaba pidiendo al Padre clemencia a favor de aquellos pecadores, a favor de aquellos que habían procurado su muerte y la habían logrado en ese momento. Sin embargo, Jesús estaba efectuando la obra de redención, tal como Él dice en Juan capítulo 17, cuando estaba orando, Él solo con el Padre pudo decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Había consumado la voluntad de Dios en ese sentido, de haber venido a este mundo y haber muerto en aquella cruz, pagando por sus pecados y por mis pecados. Pero avanzando un poco más, verso 40, ahora notamos primeramente en el versículo 39 que este malhechor estaba desafiándole, este malhechor estaba injuriando a Jesús, estaba desafiando a Jesús, diciéndole, si tú eres el Cristo, probámelo, demostrámelo, convénceme. Tal como muchas personas hoy en día, a través aún de situaciones difíciles, se mofan de Dios o procuran injuriar a Dios, procuran desafiar a Dios. Si eres Dios, demuéstralo, convénceme, tal como si Dios debiera algo, tal como si Dios necesitara de convencernos a nosotros de algo. Si algo que podemos notar en la palabra de Dios es que la palabra de Dios inicia con una declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración, ese es un hecho. La palabra de Dios no inicia tratando de convencernos a nosotros quién es Dios o tratando de convencernos a nosotros de la existencia de Dios. Estimado oyente, Dios no va a hacer tal cosa en su vida porque la misma creación habla de Dios, tal como dice Romanos capítulo 1.
el hombre por naturaleza se da cuenta de que existe un Dios, de que hay un ser supremo. Nosotros no podemos obviar tal cosa. Ahora, Dios no va a procurar de tratar de convencerle a usted de su existencia, pero sí la palabra de Dios le da testimonio a usted acerca de lo que Dios hizo a favor suyo en aquella cruz. Eso es algo que a este hombre no le interesaba para nada, sino quería desafiar a Jesús y decirle: demostrame si sos el Cristo, bájate de ahí, sálvate a vos y sálvame a mí. Pero llegamos al verso 40 y el otro malhechor que estaba al otro lado le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Oiga bien lo que dice el verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre, este otro malhechor, a diferencia de aquel que estaba injuriando a Jesús, a diferencia de aquel que estaba retando a Jesús, este malhechor estaba reconociendo que el que estaba muriendo allí al lado suyo era el Salvador. El que estaba muriendo allí al lado suyo estaba pagando a Dios aquella deuda que él mismo debía pagar y no podía hacerlo. Aunque muriera en aquella cruz, no iba a lograr redimirse a sí mismo. Sabía que aquel que estaba muriendo a su lado era el Hijo de Dios y sabía que él estaba recibiendo lo que merecían sus hechos. Es decir, aquel hombre estaba reconociendo su condición de pecador, estaba reconociendo su culpabilidad, sabía que todo lo que había cometido en su vida le llevó hacia aquel punto, de tal manera que estaba reconociendo su necesidad, reconoció que necesitaba perdón, reconoció que necesitaba a un Salvador. Y estimado oyente, cuando usted medita en su vida, cuando usted piensa en su vida y puede recapitular anteriormente tal vez todo lo que ha hecho o las decisiones que ha tomado que le han llevado al punto de donde está ahorita, ¿a qué conclusión llega? ¿Cree usted que merece a un Salvador? ¿Cree usted que merece ser perdonado? ¿O cree usted que es bueno, lo suficientemente bueno como para llegar al cielo por sus propios medios? Cuando se hace esa autoevaluación en su vida, ¿a qué conclusión llega? Piénselo. ¿A qué conclusión llega cuando piensa en su vida pasada, en las decisiones que ha tomado? ¿Es usted un pecador? ¿Se considera lo suficientemente malo como para ir al infierno? ¿O se considera lo suficientemente bueno como para ir al cielo? Este malhechor sabía que era lo suficientemente malo para ir a la condenación. Sabía que no había dado la talla. Sabía que por él, por sus propios medios, era imposible llegar a Dios. Él reconoció que sus acciones le llevaron a ese punto, porque él dice: nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora, si nota algo en particular, cuando el malhechor del versículo 39 está injuriando a Jesús, está desafiando a Jesús, ¿qué hace Jesús? No le responde. Jesús no le dijo una sola palabra a este hombre. Jesús permaneció callado, en silencio, mientras aquel estaba esforzándose por desafiar a Jesús. Jesús no le dijo una sola palabra. Ahora, cuando llegamos al versículo 41 y este hombre, después de haber reprendido al otro, reconoce su condición, le dice a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note qué contraste podemos ver en estos versículos, qué diferencia entre un malhechor y el otro malhechor, ambos en la misma condición, ambos exactamente de frente a la muerte, a pocos momentos de pasar a la eternidad, en la misma condición. Ahí no importaba quién había sido quién, ahí no importaba qué habían hecho, ahí no importaba qué habían logrado, ahí no importaba quiénes eran sus familiares, ahí lo único que importaba es que estaban próximos a entrar en la eternidad. Y mientras uno rechazó rotundamente a Jesús y
mientras estaba desafiando a Jesús, Jesús no le respondió. Ahora el otro reconoce su condición y le dice esta petición a Jesús que es algo tan impresionante que podemos notar la diferencia entre estos dos hombres. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, si es posible, acuérdate de mí, sálvame. Reconozco que estoy clavado en esta cruz porque estoy recibiendo lo que merecen mis hechos. Sé que soy un pecador rumbo a un lugar de tormento. Sé que yo no voy a ir al cielo por mis propios medios, pero yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a morir por mis pecados, a pagar por mis pecados. Señor, sálvame. En otras palabras, eso es lo que este hombre está manifestando. Él está diciendo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está viendo más adelante cuando Jesús venga a establecer su reino sobre esta tierra. Está viendo a Jesús en gloria reinando. Este hombre está reconociendo quién es el que está muriendo al lado suyo. Y en esa condición de reconocimiento, sabiendo que es un pecador, clama a Jesús por salvación, clama a Jesús por perdón, clama a Jesús por su misericordia, por su gracia. Ahora, estimado oyente, podemos notar la gran diferencia en estos dos acontecimientos en el mismo escenario. Oiga bien el versículo 43. Entonces Jesús, al otro malhechor, Jesús no le dijo nada, pero a este malhechor, Jesús sí le responde. Y oiga bien lo que Jesús le dice. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa declaración de Jesús es una de las declaraciones más poderosas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos pensar aún en todas las cosas que Jesús dijo en orden consecutivo mientras estaba en la cruz. Faltaban otras expresiones de Jesús más adelante que podemos ver en los otros evangelios, pero esta expresión de acá, hoy estarás conmigo en el paraíso, es algo trascendental, es algo que marcó una diferencia en la vida de este hombre. Jesús reconoce que este hombre está arrepentido. Jesús reconoce de que este hombre está clamando a él por perdón, está clamando a él por salvación. Ahora, ¿qué hace Jesús aquí? Jesús no le dijo a este hombre, ok, si querés ir al paraíso, pues vas a tener que bajar de la cruz y vas a tener que ir a bautizarte, vas a tener que ir a hacer buenas obras, vas a tener que ir y poder cumplir ciertos requerimientos que cierta religión puede imponerte. ¿Fue eso lo que Jesús respondió a este hombre? ¿Dónde vemos nosotros en la Escritura que Jesús le dijo a este hombre que para poder recibir el perdón de pecados, este hombre necesitaba hacer algo más de lo que ya estaba haciendo? Punto importante, este hombre reconoció que era pecador y estaba creyendo que el único que podía salvarle era aquel que estaba muriendo al lado suyo, que era el Señor Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba concediéndole a este hombre el perdón de sus pecados. Jesús estaba otorgándole a este hombre la seguridad, la salvación eterna, el perdón de sus pecados. Le estaba garantizando a este hombre, oiga esas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre, después de haber estado crucificado en aquella cruz, después de estar a punto de enfrentarse a la muerte, aquel hombre ya había entendido en su corazón, ya había escuchado, habían entrado por sus oídos esas palabras, esas declaraciones tan poderosas de Jesús aquí en este versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué cree usted que sintió aquel hombre en aquel momento? ¿Cree que después de que Jesús le dijo eso, aquel hombre pudo haber tenido alguna preocupación? ¿Pudo haber pensado en qué va a pasar más adelante? ¿En que si iba a ir a un lugar de tormento? ¿O en lo que había hecho atrás en su vida? Ya esas cosas no importaban para nada. Este hombre ya tenía la seguridad de que una vez que sus ojos se cerraran para siempre, iba a estar en la eternidad con Cristo. Iba a ir al cielo con Cristo. Y esa seguridad que este hombre
obtuvo ese día en esa cruz. Es una seguridad, estimado oyente, que usted puede recibir. Tal vez no es necesario que vaya a una cruz, tal vez no es necesario que se encuentre en el lecho de la muerte, porque no todas las personas tienen la garantía de que en el lecho de su muerte van a ponerse a cuentas con Dios. El profeta Amós lo dijo de esa manera tan explícita: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y estimado oyente, usted no tiene la garantía de que el día de mañana, antes de morir, usted vaya a tener chance, usted vaya a tener tiempo de arrepentirse de sus pecados y poder recibir a Cristo, poder recibir el perdón que Dios está ofreciendo en esta noche. Sin embargo, allí donde usted está, yo no sé la verdad qué estará haciendo. No sé si está sentado en un sillón, no sé si está acostado en su cama, no sé si está en la sala o en la cocina, no sé si está comiendo, si se está moviendo de un lugar a otro, no sé si está en un lugar donde tiene que guardar la cuarentena y no tiene por qué andar en la calle. No sé lo que esté haciendo, a la verdad. Ojalá no sea que solamente abrió esta ventana y también se fue para su WhatsApp, o está viendo la página de inicio, viendo memes o viendo alguna otra publicación en Facebook. Ojalá que esté concentrado en lo que está escuchando. Y ahí donde sea que usted esté escuchando estas palabras, que pueda meditar en su corazón lo que este hombre hizo, lo que este hombre meditó. Sabía que estaba a punto de morir, sabía que estaba a punto de entrar a la eternidad. Sabía que necesitaba de un Salvador. Y sabe que eso es lo que dijo Jesús: yo no vine a buscar a justos, yo no vine a salvar a justos, yo vine a salvar, a buscar a los pecadores, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice esas palabras que son fieles y dignas de ser recibidas por todas: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si bien todos somos pecadores, pero no todos reconocen que son pecadores. Y Jesús no salva automáticamente a todos de una manera pasiva, de una manera indirecta. Para que usted pueda experimentar verdaderamente el perdón de pecados, para que Jesús pueda salvarle a usted, usted necesita reconocer, en primer lugar, que necesita de ese perdón. Para poder llegar al punto de reconocimiento: yo soy un pecador, no puedo salvarme, no puedo hacer nada por cambiarlo. Y mira a Cristo, que murió en la cruz para pagarle al Padre aquella deuda por su pecado que usted debía pagar. Cuando mira a Jesús, que es el único Salvador, tal como dice la palabra de Dios, como lo manifestó el apóstol Pedro: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si nosotros apartamos a Jesús, no hay otra manera para poder llegar al Padre, porque Él es el único camino, Él es la única puerta, Él es el único que concede vida eterna. Así que, estimado oyente, si usted está poniendo la confianza de su salvación, la confianza del bienestar de su alma en otra cosa o en otra persona que no sea Cristo, está totalmente perdido, está totalmente perdida, está errado, está errada. Y por el amor que Dios le tiene a usted, que podemos verlo en su palabra, por favor entienda esto: la Biblia es clara. No es mi Biblia, no es mi interpretación de la Biblia. Usted puede agarrar su Biblia y puede leerla en su casa también, y se va a dar cuenta de esto. Solamente hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Solamente hay uno que pudo pagar por sus pecados, que es Cristo. Y es esto lo que este hombre reconoció cuando le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús sí le respondió, Jesús sí le correspondió a este hombre, y Jesús sí le otorgó la salvación a este hombre. Y por lo que continúa después en la lectura, podemos darnos cuenta verdaderamente de que uno de los malhechores, al morir, pasó a la eternidad sin Cristo, mientras que el otro malhechor pasó a la eternidad con Cristo. Y eso es lo que define a una persona según la palabra de Dios, en que sea o no sea hijo de Dios. ¿Quién es Cristo en su vida? Momentos antes de este escenario, Pilato se hizo la pregunta: ¿qué voy a hacer yo con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer yo
con Cristo. Ahora yo le hago la misma pregunta a usted que me está escuchando, a usted que me está viendo. ¿Qué va a hacer usted con Cristo? Ya sabe que Cristo murió en la cruz para pagarle al Padre por sus pecados. Ya sabe que Cristo murió en la cruz para consumar la obra de redención y que es el único abogado, es el único mediador, es el único que puede interceder ante el Padre por usted, según el testimonio de las Escrituras. No hay tan solo un versículo ni en mi Biblia ni en su Biblia que pueda adjudicarle a otra persona estos atributos que solamente Cristo tiene. El único que está sentado a la diestra del Padre es Cristo. El único que murió en la cruz fue Cristo. El único que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, fue Cristo. Y el único que ascendió, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre es Cristo. Por tanto, es el único que puede mediar ante el Padre a favor suyo. Y esto es algo que este hombre entendió en su vida. Y esto es algo que Dios quiere que usted entienda en su vida, estimado oyente. Cuando la muerte toque a su puerta, ¿a dónde va a ir por la eternidad? ¿O va a ir al cielo con Cristo? ¿O va a ir a la eternidad sin Cristo? Eso es algo que aún usted está a tiempo de cambiar hoy, en esta noche. Donde sea que esté, no importa. No tiene que hacer nada más, no tiene que cumplir ciertos parámetros, no tiene que cumplir ciertos reglamentos. El hombre, la religión te antepone ciertos parámetros para mejorar los códigos de vida que a la verdad te pueden beneficiar porque es bueno moralmente o socialmente tener una buena conducta, pero espiritualmente lo único que te puede dar perdón es arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo murió para salvarte y para perdonarte. Pueden sonar como que palabras muy reiterativas, puede sonar un mensaje como que demasiado repetitivo, pero no hay cosa más importante que entendas en tu vida que Jesús es el único que puede salvarte. No hay cosa más importante que esa. No hay pensamiento más importante que hacerse la pregunta: ¿dónde voy a estar yo cuando la muerte llegue a mi vida? No importa si es por COVID-19. Sabemos que hay personas que han sufrido mucho por esto y rogamos a Dios porque les sea leve. Rogamos a Dios porque pueda proveer fortaleza a sus familiares. Pero al final de cuentas no importa cuál sea la causa de tu muerte, sino a dónde vas a ir en la eternidad cuando la muerte llegue a tu vida. Y ojalá que sea algo que puedas meditar aún en tu corazón mientras oramos y concluimos de esta manera con este mensaje, esperando que pueda haber sido de provecho en tu vida, esperando que también puedas aún todavía en este momento compartirlo para que más personas puedan escucharlo y que puedas seguir meditando en tu casa, donde sea que estés. No vayas a dormirte esta noche sin antes hacerte verdaderamente la pregunta sincera en tu corazón delante de Dios: ¿a dónde voy a ir yo en eternidad cuando yo muera? Y si muero esta noche, ¿a dónde va a ir mi alma? La palabra de Dios solo habla de estos dos lugares: o al cielo con Cristo o a la condenación sin Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por tu Hijo amado, el Señor Jesús, quien murió en aquella vergonzosa cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, te damos por el testimonio de las Escrituras que aun cuando Él era inocente, aun cuando Él no hizo engaño, ni hubo palabras mentirosas en su boca, con todo esto permaneció callado cuando le estaban injuriando. Con todo esto, Padre, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias te damos que en tu palabra podemos leer esas maravillosas palabras de que tú nos amaste de tal manera que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en aquella cruz. Gracias, Padre, que aún en esta noche hay oportunidad para que personas puedan ser salvadas. Gracias, Padre, te damos de que en Cristo tú ofreces seguridad, en Cristo tú ofreces, Padre, también la mayor de las bendiciones, tal como el apóstol Pablo dice que tú nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y Padre, en esta noche nosotros queremos también suplicarte de que nos ayudes, de que puedas, Padre, darle salud a aquellas personas que están luchando contra su vida
en una cama, que tú puedas, Padre, dar fortaleza a todas aquellas personas que aún tal vez en este momento se están despidiendo de un ser querido, o aquellos que tal vez no tuvieron ni siquiera la oportunidad de despedirse porque estas personas están muriendo en condiciones que no pueden ni siquiera, Padre, tener la oportunidad de que sus familiares le den el último adiós. Te rogamos, Padre, de que tú nos puedas guardar, de que tú puedas darnos salud, de que tú puedas, Padre, proteger a nuestras familias y que tú puedas guardarnos a nosotros. Te rogamos por nuestro país, por Nicaragua, Padre, por las necesidades de las familias. Aún, Padre, recordando en este mes tan duro a todas aquellas personas que perdieron sus vidas de una manera, Padre, que sabemos que nadie merecía morir de esa manera. Y te rogamos, Padre, que tú puedas proveer fortaleza a los corazones de sus familias, de que tú, Padre, puedas ayudar a restaurar los corazones, a que tú puedas ayudar a nuestro país, a que tú, Padre, puedas dar sabiduría a todos aquellos que tienen poder, a todos aquellos que tienen autoridad, para que podamos, Padre, vivir de una manera quieta y reposada, para que se puedan tomar las decisiones correctas, Padre, y para que nosotros podamos estar bien. Te suplicamos, Padre, que puedas proveer para nuestras necesidades según tu voluntad. Te lo pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos aquellos que se quedaron aún en el momento de la oración. Yo esperaba tal vez abrir los ojos y ver, ya solo hay 5 conectados, pero no, es bueno ver que todavía hay personas que quedaron para orar. Y queremos invitarte a que el día de mañana puedas conectarte a la misma hora por el mismo canal para poder seguir estudiando en el libro de Daniel y poder seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Gracias nuevamente y que pasen todos una muy buena noche.